Ok, seguimos. Lastimosamente se cortó justo cuando estábamos explicando el diagrama de fuerza cortante. Entonces, básicamente les decía de que el programa nos va a calcular para una franja de 1 metro de ancho, ¿no? Es decir, va a asumir que hay una tabla, digamos, dispuesta encima de esas vigas para 1 metro de ancho. Entonces, algo así de interpreten. Entonces, yo les decía de que básicamente es como tener una viga apoyada sobre tres apoyos fijos. Entonces, si nosotros lecturábamos, a ver, íbamos a tener, para que sea familiar a ustedes, iba a ser algo así, ¿no? Listo. Y vamos a pasar la mano. A ver, aquí, por ejemplo, nos está saliendo menos 0,27, algo así, ¿no? Menos 0,27. A ver, menos 0,27. Por esta zona dijimos que íbamos a tener algo de cero, ¿no? Muy bien, aquí estamos en cero. Y aquí también igual, ¿no? Estamos en la transición, cero, cero por aquí. ¿Sí? Ok. Ahora, si nosotros queremos leer en qué puntos, por ejemplo, se originan los cortantes más críticos, eh, basta con ver, por ejemplo, los extremos, ¿no? Por ejemplo, aquí el color que nos representa la magnitud más grande es, por ejemplo, el 3,15, ¿no? Si tratamos de buscarlo, lo encontraremos, por ejemplo, por aquí, ¿no? 270, ¿no? 260. Entonces, también es los elementos shell a través, digamos, de la visualización del SAP, nos permite ver, digamos, ese tipo de facilidades, ¿no? Entonces, si aquí estamos con 315, podemos decir, por ejemplo, que nos filtre como mínimo a partir del 1,5 y como máximo hasta 3, ¿no? Si hacemos eso, por ejemplo, ya nos ubicó las zonas donde están concentrados los máximos esfuerzos. Perdón, la máxima fuerza o los esfuerzos también. Por ejemplo, aquí la máxima fuerza justamente se da, podrán apreciar aquí el eje de las vigas, ¿no? Entonces se da justamente en una zona pegada a esta viga. Y lo mismo vamos a apreciar al otro lado, ¿no? Lo único que tendríamos que decir es el caso contrario, ¿no? Por ejemplo, como máximo que nos dé menos 1,5, perdón, como mínimo menos 3 y como máximo menos 1,5, ¿no? Y vieron, prácticamente es un mirror, ¿no? Eso es de esperarse, ¿no? Porque nosotros cuando hacemos una lectura de diagramas de fuerza cortante para elementos tipo shell, por ejemplo, en su representación mediante elementos frame, nosotros tenemos esta suerte, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, diagramas de momento negativos, perdón, diagrama de fuerza cortantes negativos, y tenemos positivos casi con la misma magnitud, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que nos está representando, digamos, ese mirror, ¿no? Entonces, para fuerza cortante, para las solicitaciones de fuerza cortante, a nosotros no nos interesa si la fuerza cortante es positiva o negativa, ¿no? Finalmente, nosotros hacemos la verificación para la sección. ¿Ok? Entonces, basta para nosotros asumir, digamos, los más críticos positivos, ¿no? Ya estaríamos abordando el tema general. 1,5 hasta 3. Ok, ahí está. Bien, ahora ustedes recordarán que, por ejemplo, para hacer una verificación de diagrama de fuerzas de corte, nosotros hacemos esa verificación a una distancia de la cara del apoyo, ¿no?
nosotros tenemos el peralte, recuerden, más o menos de 0,175, ¿no? Si le quitamos el recubrimiento de 1 pulgada, quedaríamos en 0,15, ¿no? Entonces, más o menos tendríamos que lecturar a 0,15. Pero como podrán recordar, nosotros habíamos asignado que cada elemento finito eh, iba, digamos, a tener una distancia, si no me equivoco, de 0,50 a cada lado, ¿no? Entonces, para que vuelva a aparecer el sistema, le pongo allí. Una distancia de 0,15 más o menos, eso ya utilizando al menos SAP ya tiene que ser, digamos, un tanto más visual, ¿no? Sería más o menos lo más pegado posible a la viga, ¿no? Más o menos sería algo de 0,66, perdón, 2,70, ¿no? Por allí, por esta zona, ¿no? Por ejemplo, aquí 2,74, ¿no? 2,70 por ahí. Lo que hacemos en las oficinas de diseño es lo que les estoy mostrando. Tomo esa captura de pantalla. Por ejemplo, si me pidieran a mí reportar mediante una memoria de cálculo, simplemente tendría que tomar esta captura de pantalla, ¿no? Aquí, y me tendría que llevar, por ejemplo, esto, ¿no? El diagrama de fuerza cortante. A ver, esto lo voy a eliminar. Sería así, ¿no? Que el diagrama de fuerza cortante, por ejemplo, tiene una magnitud de 2,7, ¿no? Vamos a ponerle aquí 2,7. Finalmente eso fue lo que nos salió, ¿no? En toneladas fuerza, ¿sí? Igual estamos en esa unidad. 2,7 toneladas metro, ¿no? Fuera. Sí, toneladas. 2,7. Ese es el diagrama de fuerza cortante, digamos, en esa dirección. Ahora, si queremos determinar el diagrama en la otra dirección, simplemente tendríamos que escoger 2,3, ¿no? Y aplicamos. Por ejemplo, aquí no he cambiado la magnitud y prácticamente todo está desapareciendo. Eso quiere decir que la fuerza cortante en la otra dirección, digamos, no es tan crítica como en esta dirección. Entonces, tendríamos que bajar, tal vez, no sé, a 2, ¿no? Y ahí empieza a aparecer. Nuevamente, el diagrama de fuerza cortante se mide a una distancia D de la cara del apoyo, ya sea el lado izquierdo o derecho. A ver, más o menos sería aquí, ¿no? 2,22. Eso lo bajamos allí. Y aquí ya estaríamos capturando, ¿no? Estaríamos con 2,18. Finalmente, nosotros tenemos que garantizar que el corte o que la sección nos pase por corte para el caso más crítico, ¿no? Más o menos es 2,70 el caso más crítico. Entonces aquí ya le puse 2,70. El ancho de franja para el que vamos a analizar, obviamente, es para 1 metro. El peralte efectivo para nosotros sería 0,0175 menos los 5 centímetros. Ok, este es el diagrama de fuerza cortante. Ahora, para nosotros determinar la capacidad de acorte de un sistema, ya sea de viga o losa, nosotros lo calculamos con 0,53 raíz de F'C de B omega por D, ¿no? 0,53 raíz de quién? De 210 multiplicado por B omega, para nosotros es 1 metro, ¿sí? Por D, 0,13 por D, ¿sí? Todo esto de aquí ya está en toneladas metro. Igual
el, la, la reducción para fuerzas de corte es igual por 0,85 y ya nos estaría pasando a corte, ¿no? Miren, ya nos está pasando a corte sobrado. Ok, aquí estamos sobrados a corte. Listo. Después de que hemos verificado que nuestra losa está cumpliendo, digamos, para solicitaciones de corte, seguidamente lo que nos corresponde es hacer, digamos, el diseño a flexión, ¿no? Ya sea en esta dirección, en la dirección X, ¿no? El acero de refuerzo en esta dirección, o el acero de refuerzo en la dirección, digamos, vertical, ¿no? Entonces, igual para llegar a hacer el diseño, previamente lo que nosotros tenemos que hacer es tomar lectura del diagrama de momentos, ¿no? Entonces, como podrán apreciar hasta ahora, el diseño de losas armadas en dos direcciones es recontra sencillo. El problema va por nosotros para el tema previo, ¿no? De cómo diseñar básicamente es a través del análisis estructural y la obtención de fuerzas, ¿no? Entonces aquí la complejidad, entre comillas, está asociado netamente a la realización del modelo numérico, al análisis estructural. Después el diseño es recontra sencillo. A ver, ahora vamos a lecturar el diagrama de momentos flectores, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos leer, a ver, aquí vamos a... Voy a tomar el mismo ejemplo que estaba yo enseñando hace un rato. Asuman ustedes que aquí tenemos una tablita o una viga o una viga chat, algo así, que está apoyado sobre las vigas que hemos definido previamente, ¿no? Aquí tenemos un apoyo fijo y sobre este apoyo fijo vamos a tener este sistema de vigas. A ver, voy a cambiar de color. Ya le puse. He puesto la viga de color blanco. Entonces, les comentaba de que ustedes van a tener un diagrama es más o menos parecido a esto de acá. Así, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, lo podemos determinar, ¿no? A ver, aquí, si me pego a este lado, como podrán apreciar, en el mismo elemento sale, ¿no? Aquí tengo un momento, allá, seguramente como puse digamos, al revés, a veces cuando tú defines el elemento shell mirando hacia la parte superior, puede darse, digamos, este caso. Pero bueno, igual aquí tenemos un momento, por ejemplo, de 1,02, ¿no? A ver, vamos a apuntarlo por aquí. Sería 1,02. Y aquí al centro tendríamos el máximo momento positivo, ¿no? Por ejemplo, aquí sale 0,80. 0,8055. Nuevamente seguimos lecturando el diagrama de momentos flector. Por ejemplo, aquí tenemos 1,64 por allí, ¿no? Y por aquí tendríamos nuevamente, a partir de ahí es un mirror, ¿no? Nuevamente un 0,80. Y seguramente aquí también nos saldrá 1,02, ¿no? Para que sea consistente, ¿no? Por ejemplo, 1,05. Vamos a copiarlo exactamente lo mismo, 1,02.
Obviamente el momento en los voladizos es cero, ¿no? Más o menos así es como ustedes deberían de, digamos, de interpretar el diagrama de momentos a través de elementos, digamos, tipo Shell. Ahora, si nosotros queremos leer los momentos en la otra dirección, tenemos que pulsar solamente en el M22, ¿no? Y nos va a salir, digamos, un momento parecido, ¿no? Por ejemplo, los momentos que se dan aquí sobre esta viga, 1.18, debería de repetirse aquí abajo, ¿no? 1.18. El momento aquí en esta franja central, por ejemplo, tenemos menos 0.94 igual aquí, ¿no? 0.94, es totalmente simétrico. Ok, ahora, si nosotros estuviéramos, digamos, en la oficina de diseño, simplemente lecturamos del diagrama de momentos y tenemos que, por ejemplo, para diseñar el acero de refuerzo en esta dirección, como les decía, pulsamos en el M11, listo, y lo único que tenemos que hacer es leer, obviamente, los momentos más críticos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el momento 1.037 y aquí tenemos el máximo momento, ¿no? 1.60, 66. Creo que ese es el más crítico, ¿no? Y está justo en el eje. Nosotros diseñamos para a una distancia de la cara, perdón, en la cara del apoyo, ¿no? Los momentos. Pues, tal vez podemos utilizar esto, ¿no? Podemos diseñar para 1.5. Eso es el momento, digamos, negativo, ¿no? En la cara, en la fibra superior, ¿no? A ver. Pues de aquí, el momento en el apoyo. Y aquí vamos a leer el momento, por ejemplo, en el centro de luz, ¿no? Creo que este es el más crítico, ¿no? Se toma en cuenta, por ejemplo, aquí, ¿no? Cómo se forma, digamos, una especie de circunferencia, ¿no? Entonces aquí sería el más crítico, ¿no? 0.08. Lo pasamos al Paint y de allí simplemente tomamos una captura de pantalla y lo pasamos a nuestro SAP. Yo les voy a pasar el modelo numérico en SAP y les voy a pasar también esta hoja de cálculo. Igual para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahí. Dice cálculo de refuerzo negativo longitudinal superior. Entonces, si nosotros queremos calcular el acero de refuerzo superior, tendríamos que utilizar el momento de 1.49, ¿no? Y si queremos diseñar el acero de refuerzo inferior, tendríamos que leer el momento, digamos, en el centro de los tramos, ¿no? Por ejemplo, aquí 0.8. Aquí positivo, ¿no? 0.8. Ok, primero diseñamos para 1.49. Calculamos el A. Obviamente utilizamos esta fórmula que yo ya les he explicado desde el inicio del curso, D menos D al cuadrado menos 2MU. D para nosotros ya estaba previamente definido como 13 centímetros. Y aquí vamos a tener una cuantía de acero, ¿no? De 3.25 centímetros cuadrados por metro. Asimismo, para losas, y aquí lo tengo, digamos, referenciado, la norma E060 nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, para barras corrugadas o mallas de alambre liso o corrugado, en este caso nosotros vamos a utilizar acero corrugado, eh, con FI mayor a 420 megapascales, es decir, nuestro caso, porque nosotros estamos utilizando un acero de grado 60 con esfuerzo afluencia de 4.200 kilos por centímetro cuadrado, nosotros tenemos que emplear una cuantía mínima para losas de 0.0018. Eso es lo que nos dice la norma.
¿sí? Entonces, si nosotros, es más, en losas macizas, obviamente nosotros vamos a disponer, digamos, de acero de refuerzo tanto en la cara inferior como en la cara superior, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de zapatas aisladas, ¿no? Donde todo el acero de refuerzo colocábamos en la parte inferior. En losas de entrepiso y en losas, por ejemplo, de cimentación, es usual, casi en el 100% de los casos, en el que nosotros vamos a tener una disposición de refuerzo en ambas caras, ¿sí? Es decir, de refuerzo en dos capas. Entonces, si nosotros vamos a utilizar una cuantía de 0.0018, entonces deberíamos de utilizar la mitad para cada capa, ¿no? 0.009 abajo, 0.009 arriba, y si lo sumamos ya tendríamos los 0.018, ¿no? Que nos pide la norma en toda la sección, ¿sí? Entonces, si nosotros utilizamos esta ecuación, 0.0009 por 100 por, ¿cuánto era? 175 era, ¿no? Esto de aquí lo vamos a jalar de arriba. De aquí. Saldría, digamos, un acero mínimo de 1.58 centímetros cuadrados por metro. Y el acero requerido, por cálculo, es 3.25, obviamente, 3.25 gana, y para ese es el que tenemos que, digamos, diseñar, ¿no? Por ejemplo, probaremos con acero de refuerzo verde 3 octavos, y nos sale un espaciamiento de 0.21, ¿no? Entonces, obviamente, dispondremos 3 octavos a 20 y con eso estaría conforme a nuestro diseño, ¿no? El acero colocado sería 3.55 y sería mayor a los 3.20, 3.25 necesarios, ¿sí? Ok. Entonces, ahora nos toca diseñar el acero de refuerzo para el centro de luz, ¿no? Igual, tenemos 0.8, calculamos el A, está asociado a D y al momento último y a D, ¿no? Que es 0.3, ¿ok? Con eso vamos a tener, digamos, un acero requerido. Y aquí el acero mínimo, ya les había comentado, es 0.009 multiplicado por el espesor, pues, ¿no? Por el espesor y por un metro. El espesor nosotros lo habíamos definido como 0.175. Aquí tenemos que el acero mínimo es 1.58 y el acero requerido es 1.72. Obviamente gana el requerido, ¿no? Entonces, para esta cuantía es el que nosotros tenemos que calcular. A ver, si disponemos de un acero de 3 octavos, nos sale que deberíamos despaciar a 0.41, pero como en la práctica nacional nosotros espaciamos aceros de refuerzo convencionalmente hasta 30 centímetros por un tema de, digamos, conservar aspectos tanto ya de servicio, ¿no? Para estar cubriendo, digamos, aspectos de fisuración, vamos a espaciarlo a 30 centímetros y con eso estaríamos bien, pues, ¿no? Nuestro resultado final sería acero de refuerzo para las caras en los puntos de apoyo. En el acero de refuerzo superior sería 3 octavos a 20 y acero de refuerzo inferior 3 octavos a 30. Recontra sencillo. Entonces, si nosotros quisiéramos graficar esto, más o menos sería como sigue, ¿no? Hagan de cuenta de que esto es la losa. Aquí vamos a tener el sistema de vigas, bueno. El acero de refuerzo sería el que estuviera colocado aquí. Así. Y así, ¿no? Este refuerzo es el que nos ha salido, Fi de 3 octavos, espaciado ¿a cuánto? A 0.20. Y el acero inferior nos ha salido un fierro de 3 octavos, espaciado ¿cuánto? 30. Ok.
Ahora nos falta calcular el acero de refuerzo, digamos, en esta otra dirección, ¿no? En esta otra dirección. Obviamente, el diseño del acero de refuerzo en esa otra dirección básicamente tendrá que seguir, digamos, el mismo procedimiento, ¿sí? A ver. Ingeniero, Sí, esta losa se podría decir que es una losa maciza, ¿no? claro, es una losa maciza. Y en el caso de una aligerada, La losa aligerada, eso lo han visto ustedes entiendo yo, el ciclo pasado, ¿no? Pero básicamente la principal diferencia es, a ver, lo siguiente. Voy a cambiar de color. el ciclo pasado se enseñó losa aligerada, pero en una dirección nomás. Ya, más o menos algo así, ¿no? Estará el ladrillo, estará el otro ladrillo, así, ¿no? Y eso continúa. Cuando hablamos de vigas, por ejemplo, T, que es el caso de la losa aligerada, por ejemplo, para momento positivo, cuando la parte inferior, digamos, esté en tracción, ustedes van a considerar que su zona de compresión va a ser la parte de arriba, pues, ¿no? Esto de aquí. Cuando estemos en la parte central, cuando estemos calculando el refuerzo producto del momento positivo, ¿no? Si hay momento positivo, acero de refuerzo, tracción en la parte inferior, ¿no? Abajo se tracciona y arriba se comprime, y cuando se comprime se va a comprimir en todo este ancho. Ahora, cuando ustedes estén calculando el momento negativo, va a ocurrir el caso contrario, ¿no? Que también aquí ustedes van a tener un acero de refuerzo negativo. Este de aquí va a estar en tracción y el concreto en compresión únicamente va a ser esta porción de aquí, ¿no? El ancho nada más del nervio. Esa es la única variante que van a tener, digamos, en el diseño de losas aligeradas. Ahora, cuando hablamos de losas aligeradas, obviamente en una dirección, ¿qué quiere decir? Que las viguetas solamente van a estar dispuestas en una de las direcciones, ¿no? En este caso, las más cortas serían así, ¿no? Un nervio, otro nervio y otro nervio, ¿sí? También existe losas aligeradas, por cierto, en dos direcciones. Sería algo así, ¿no? Una especie de células. Ahora, el diseño de esto básicamente es similar al diseño que estamos viendo en losas armadas en dos direcciones, ¿sí? Simplemente lo único que tienen que hacer ustedes es determinar nuevamente el diagrama de momento flector y en base a eso calcular. La única diferencia con el cálculo que yo estoy teniendo es que para losas armadas en dos direcciones, mi base, siempre son 100 centímetros, ¿no? 1 metro. Aquí ustedes van a tener que variar, para losas armadas en dos direcciones, van a tener que variar convenientemente, ¿no? Si el acero de refuerzo que van a determinar es producto del momento positivo, es decir, calcularán el inferior, para ustedes el B, ¿cuánto será? Será el ancho, ¿no? Todo este ancho. Y si quieren calcular el momento negativo significa que el acero de refuerzo está en tracción en la parte superior y el concreto en compresión en la parte inferior, ¿no? Entonces, el B para ustedes será esto, bueno, que normalmente le llamamos B omega. Esa es la única variante, ¿sí? Ya, gracias, ingeniero. Ok, a ver. A ver, ¿dónde estás? Aquí. Ahora, para calcular el momento, por ejemplo, el acero de refuerzo en la otra dirección,
Como les decía, simplemente tenemos que activar y leerlo aquí, ¿no? El momento en la otra dirección. A ver, aquí. Por ejemplo, el momento negativo el momento, digamos, más crítico nos está saliendo 1,46 por ahí, ¿no? 1,30, para estar un poco pegados a la cara del apoyo, ¿no? Y acá nos tiene que salir exactamente lo mismo, ¿no? 1,27. Ya, eso vamos a poner. Y acá nos falta calcular el positivo, ¿no? 0,95, 0,95, 0,95, 0,94. A ver, aquí, cuando vean memorias de cálculo hecho por algún tipo de proyectista, básicamente lo desarrollan de esta forma. A ver, vamos a ponerle los 15 y ahí estamos, ¿sí? Listo. Vamos a tener momentos, perdón, el momento para diseñar el acero de refuerzo superior en el apoyo es 1,27, ¿sí? Superior, dice, ¿no? Ok, entonces aquí colocamos 1,27. Y para calcular el acero, digamos, inferior sería 0,94. Esto es superior, esto es inferior, 0,94. Ok. Ya con eso prácticamente tenemos todo resuelto, ¿no? Aquí calculamos. Una vez que tenemos el momento, calculamos el A y con eso determinamos el AS, pues, ¿no? Ustedes ya saben que la cuantía, como estamos partiendo la cuantía mínima para ambas caras, para toda la sección es 0,018, para una de las caras 0,0009, y aquí sería multiplicado por el espesor, ¿no? 0,009 por el espesor por 100, ¿no? Por el ancho. Estamos calculando para 1 metro. Este es para nosotros el espesor. Ya está. Nos sale que la cuantía mínima es igual a 1,58. ¿Quién es más grande? El 2,76. Bueno, entonces utilizamos un acero de 3/8 y nos sale que deberíamos despaciar a 0,25, ¿no? Entonces ponemos 0,25 y ok. Esto es más grande que el 2,76 requerido. Y ahora calculamos el acero de refuerzo inferior, ¿no? Nuevamente hemos determinado el acero de refuerzo requerido y aquí deberíamos de multiplicar por el espesor nuevamente. Aquí. La cuantía mínima nos sale 1,57 nuevamente, el acero requerido es 2,03, más grande es el acero requerido y para ese determinaremos el acero de refuerzo. Ya, aquí nos sale que deberíamos espaciar a 35 y obviamente lo vamos a hacer a 30, ¿no? Por el motivo que ya había señalado anteriormente. ¿Sí? Aquí tenemos 3/8 a 25 en la parte superior y 3/8 a 30 en la parte inferior. Nuevamente aquí. Imaginen que estamos enfierrando esta porción, ¿sí? Lo voy a colocar, a ver, con un verdecito. Aquí voy a dibujarlo así. Hagan, hagan de cuenta que lo estoy dibujando en elevación y lo vamos a ver así. Y casualmente en los planos también solemos detallarlo de esta manera. Cuando detallamos losas, por ejemplo, le designamos esta nomenclatura, ¿no? Esto de acá sería LS, que significa, eh, digamos, el acero de refuerzo en la parte superior de la losa, LS.
sería un fierro de 3/8 espaciado ¿a cuánto? A 0,25, ¿no? Y el inferior nos salía, le ponemos LI, un fierro igual de 3/8 espaciado a 0,30. Y con eso termina nuestro diseño. ¿Qué les pareció? Desde el aspecto del diseño, pues, del concreto armado en 2 direcciones, verán que es recontra sencillo, ¿no? Entonces, esto de aquí voy a preguntar en el examen final y todos deberían de responderlo. Yo les voy a dar más o menos unos diagramas ya que he determinado, ¿no? Y a partir de allí ustedes deberían de determinar la distribución del refuerzo. Y eso es todo. ¿Hasta allí alguien tiene alguna consulta? Hasta aquí voy a dejarlo. Ingeniero, Sí, dime. ¿y cómo sería cuando supongamos que va a haber el tragaluz por donde va a pasar una escalera? ¿Cómo yo sabría para qué parte diseñarlo o cómo sería el diseño de eso? Ah, De una excelente. losa con un Sí, agujero. sí. Ya. Vamos a hacerlo, ¿sí? Casualmente esto se presta para esa cuestión. Vamos a suponer que todo esto es un patio, ¿ok? Vamos a suponer que todo esto es un patio y afuera hay una vereda y digamos que en esta zona sí hay voladizo, ¿sí? Vamos a asumir que todo esto que acabo de resaltar, digamos, es una casa. Sí, aquí está la cocina, este es un cuarto, no sé, sala, ambientes en general. Y esto de aquí es un patio. Eh, y también hay que imaginar, ¿no? De que aquí abajo, digamos, ya a partir de aquí hacia afuera está la calle. Digamos que esto es el voladizo que está tapando la vereda, ¿no? Más o menos típico de edificaciones de la sierra, ¿no? Donde lanzan todo hasta la vereda para que en épocas de lluvia, por ejemplo, se protejan. Y ya vamos a ver este caso. Aquí, por ejemplo, habrá una variación, ¿no? Nosotros aquí teníamos un momento negativo muy parejito, ¿no? Teníamos acá así, así y así, ¿no? Entonces, obviamente, acá se habrá interrumpido, ¿no? Habrá, digamos, una distorsión. Vamos a correrlo. Ok, como podrán apreciar aquí, ya está, digamos, obviamente para estas condiciones de contorno, ya cambió, digamos, el diagrama de momento, ¿no? En estricto, si nosotros queremos diseñar el acero de refuerzo inferior, o mejor dicho, el acero de refuerzo